Masejet Kiddushin, Daf Memhe Amud Alef 45a, 9 líneas de arriba para abajo. En la clase anterior vimos la opinión de Rab. Rab opina que una ketaná, una niña menor de 12 años, que recibe los Kiddushin ella misma, sin consentimiento de su papá, ¿sí? Algo recae. Y para disolver ese algo que recae entre este hombre y esta ketaná, se necesitan dos cosas. Un get y miun, un rechazo verbal, que ella rechace verbal esa relación. ¿Por qué se necesitan las dos cosas? Lo explicamos y lo vimos en la clase anterior. Pero así opina Rab. Viene la Gemara y nos trae otra alajá de Rab sobre esta misma ketaná. Dice la Gemara lo siguiente: Itmar, met venafla lifnei achiv leibum, amar Rabuna amar Rab, memaenet lemaamaró veena memaenet lezikato. ¿Qué pasa si esta ketaná, esta misma menor de 12 años, recibe kiddushin ella misma sin consentimiento de su papá? Y este hombre, este marido entre comillas, ese novio, esposo, como queramos llamarlo, no tiene hijos con ella y muere. Y antes de morir no hubo entrega de get y no hubo miun, no hubo rechazo verbal de la relación. Normalmente en estos casos, la halajá es de que la viuda, en este caso la ketaná, le cae al yavam, el hermano del difunto. ¿Sí? ¿Qué pasa en este caso? Dice Rabuná en nombre de este mismo Rab, dice, te voy a decir, en este caso, si hubo Kiddushem Amar, ¿qué es Kiddushem Amar? Como vimos en la clase anterior, entre un yavam y una yavamá, entre el hermano del difunto y la viuda, ¿sí? Normalmente para hacer ibum, para contraer el matrimonio y completarlo, tienen que cohabitar. Jajamim decretaron que pueden hacer Kiddushem Amar previamente, que es un tipo de Kiddushin, como una introducción para no ir directo al ibum. ¿Sí? Como un Kiddushin, pareció el Kiddushin que hay Kiddushin y suena que también Kiddushin Amar y después ibum. Entonces básicamente viene Rabuná en nombre de Rabbi y nos dice lo siguiente: si hubo Kiddushem Amar entre la viuda, entre la yavamá y el hermano del difunto y el yavam, ahí es necesario hacer miun. Sin embargo, si no hubo Kiddushem Amar, sino nada más hay zika, ¿qué significa zika? La conexión mínima que se crea entre la yavamá y el yavam, y no hubo Kiddushem Amar, la conexión mínima que hay automática, ahí no es necesario hacer miun. Y la Gemara explica un poquito más a qué se refiere Rab. Keitzad, ¿qué es lo que se refiere Rab? Explícame bien y el por qué. Escuchen bien. Dice la Gemara, te explico. Asaba ma'amar tzricha get u tzricha chalitza u tzricha miun. Tzricha get shema nitratzav bekiddushe sheni. Tzricha chalitza shema nitratzav bekiddushe rishon. Tzricha miun shema lo nitratzav lo bekiddushe rishon velo bekiddushe sheni viomru en kiddushin tosim beachota. La Gemara explica al principio la primera parte de lo que dijo Rab. ¿Qué dijo Rab? Si hizo ma'amar. Si hizo Kiddushem Amar. Explica la Gemara a qué se refiere si hizo Kiddushem Amar. O sea, si entre la viuda, después de que murió este hombre que le hizo el Kiddushin, que ella recibió sin consentimiento del padre, ¿sí? La viuda hizo Kiddushem Amar con el hermano del difunto, con el yavam, y quieren ahorita disolver esa relación completa para que ella quede permitido para casarse. ¿Para quién? ¿Para otro hombre? ¿Sabes eso que necesita? Tres cosas. Y una de ellas es miun. Eso es lo que se refiere Rab. ¿Cuáles son las tres cosas? Explico. Se necesita get, se necesita halitza, y se necesita en este caso también ¿qué? Miun, rechazo verbal. ¿Y por qué se necesitan estas tres cosas en el caso que se hizo Kiddushem Amar? Dice, no, te voy a explicar por qué. Get, te voy a explicar por qué se necesita. Puede ser que el papá acepta el segundo Kiddushin. ¿Cuál es el segundo Kiddushin? Con el yavam, el Kiddushem Amar. Puede ser que aceptó ese. Y el primero no lo aceptó. O que lo aceptó y es Kiddushem Amar. Independientemente, si aceptó el segundo Kiddushin, ya sea por yavam o ya sea por primera vez, ¿queda casado con quién ahorita ella? Con el segundo. Y para disolver eso, ¿qué necesita? Get. O sea, por eso necesita get, porque puede ser que el papá aceptó el segundo. O sea, aunque no fue con su consentimiento, si lo aceptó, queda. O sea, por eso necesita get, porque puede ser que el papá aceptó el segundo. ¿Por qué necesita jalitza? Necesita jalitza porque puede ser que el papá aceptó ¿cuál? El primero. Si aceptó el primero, aunque fuese sin su consentimiento, sale que ella estaba casada en verdad ¿con quién? Con el primero. Y cuando se muere el primero, cuando se muere el primero, se hace una zika con el segundo, y para disolver con el segundo, ¿qué necesita? No aceptó el segundo, digamos. Está bien, no aceptó que haga Kiddushem Amar con el segundo, pero ¿qué hay? Zika. Y para disolver esa zika, ¿qué necesita? Jalitza. Porque puede ser que aceptó otra vez el del primero y no el del segundo. ¿Y por qué necesita también miun en este caso? Otra vez, repito, escuchen bien. Necesita get, porque puede ser que aceptó el del segundo. Necesita halitza, porque puede ser que aceptó el del primero y no el del segundo. ¿Pero por qué necesita miun? Esa no te voy a explicar por qué. Porque puede ser que el papá, sí, no aceptó ni el primero
ni el segundo. Y si yo te digo a ti que necesita entregar un get, ¿sí? Pues la gente que ve que entrega un get para disolver su relación con el segundo, ¿qué van a decir? ¿Que por qué necesita el segundo entregarle un get a ella? Porque hubo un matrimonio 100%. Van a pensar, no van a pensar que es por duda, por zafek, van a pensar que es por qué, por seguro. ¿Y qué van a decir? ¿Qué pasa si después de este get viene este hombre y se casa con la hermana de esta mujer, de esta ketaná? ¿Qué van a decir? No recae el matrimonio. ¿Por qué? Porque servá. A hot grushato no sirve. ¿Sí? Y en verdad, deberíamos decir de que en ese caso también necesita get. ¿Por qué? Porque todo lo que recibió un get es por duda. Entonces, a la tzad de que no necesita get, pues el segundo sí sirvió, el segundo matrimonio con esa hermana, ¿sí? Con la hermana de la divorciada. Entonces, para que entiendan de que no recibe el get porque 100% debe recibir el get, por eso decimos también, ¿sabes qué? Haz miun, para que la gente diga, ¿y por qué miun? Ah, porque el get no es por seguridad, es por 50-50 y no va a haber confusión si se llega a casar si llega a ser kiddushin con la hermana de la ketana, después del divorcio. Todo esto es cuando hizo ¿qué? Kiddushin mamar, o sea, cuando hizo kiddushin esta mujer con él Yavam. Perfecto. Y esa es la explicación de lo que dijo Rabonán hombre de Rab, Memaenet le Mahamaró, que si hizo Mahamar tiene que hacer entre otras cosas miun, aparte de Halitzá y Get como explicamos. Sigue explicando la Gemara la segunda parte de Rabonán hombre de Rab, que dijo la segunda parte de Rabonán hombre de Rab, que si no hizo Mahamar, sino nada más hay Zika, y no se hizo el Kiddushin Mahamar con el Yavam, nada más Zika, la mínima conexión natural, la mínima conexión natural que hay, ahí no hace falta hacer miun. Explica la Gemara, lo asaba Mahamar, si no hizo Mahamar, esta Ketaná ¿con quién? Con el Yavam. Enatzriha ela halitza bilvad. Maya mart tibaina miun. Shema yumrun kiddushin tofsim bajota. Hakol yodim achot halutza de Rabbanan. De amar Resh Lakish kan shana rebi achot gerusha midoraita. Achot halutza midbre sofim. Escuchen bien. Cuando no hubo Mahamar entre esta Ketaná, ¿sí? La viuda, la Ketaná viuda, con el Yavam, sino nada más hay Zika, no se necesita miun y no se necesita tampoco get. Lo único que se necesita que es halitza. ¿Por qué? Porque ¿qué hay aquí? No hubo Mahamar con el Yavam, no hubo nada con el Yavam. Si hay algo es por el kiddushin del primero, halitza es suficiente para anular todo. ¿Sí? Porque si es que el papá aceptó el kiddushin del primero, ahí hay una zika con el Yavam, y ahí ¿qué tiene que hacer para anular esta zika? Halitza, suficiente que haga halitza. Ah, pero me puede decir, ¿sabes qué? También haz miun. Porque aquí también puedes sospechar que si tú le dices que nada más haga halitza, si pues la gente que vea que va a hacer solo halitza, va a pensar que ¿por qué está haciendo halitza? Porque decimos que seguro, no 50-50, no dudas, sino seguro, el papá aceptó el primer kiddushin con el primer hombre, ¿sí? Con el difunto, ¿sí? Y por eso ahorita le cae al Yavam, y por eso halitza es suficiente. Si la gente va a pensar, si tú le dices que halitza, si nada más se falta hacer halitza, van a pensar que seguro el papá aceptó el kiddushin con él, con el primero, ¿sí? Con el difunto. Y si es así, van a decir de que el kiddushin, que si este hombre ahorita viene y se quiere casar ¿con quién? Con la hermana de ella, de esta Ketaná, ¿qué van a decir la gente? De que si hizo kiddushin, no hace falta divorcio porque no recae. ¿Sí? Así va a decir la gente. Debería decir que también en este caso necesita hacer miun para que la gente sepa que todo eso es por duda, pero no es por seguridad. Dicen, no necesitas. ¿Por qué? Porque hermana de una mujer halutzá, ¿sí? ¿Cuál es el caso aquí? Que el Yavam puede ser que ahorita venga y se case ¿con quién? El difunto se murió, ¿sí? Que el Yavam venga y se case con... ¿Cuál es tu duda? ¿Cuál es otra vez repito? ¿Cuál es tu sospecha? Que si tú me dices que ella tiene que hacer halitzá con el Yavam, ¿por qué tiene que hacer halitzá con el Yavam? Uno va a pensar que es porque seguro el primer kiddushin con el difunto seguro estaba bien y por eso tiene que hacer halitzá con el Yavam. Y si seguro es así, pues la gente va a decir, ¿sabes qué? El Yavam ahorita va a hacerle halitzá y después se va a ir a casar con la hermana de esta mujer halutza, de esta Ketaná que le hizo halitzá, y van a decir, no hace falta ¿qué? No hace falta hacerle divorcio porque no recaen los kiddushin, porque es ajot halutzato y está prohibido casarse con ella. Y en verdad, sí es necesario hacerlo porque todo es duda. Entonces puede ser que sí, puede ser que no. Entonces aquí también puede ser que sí, puede ser que no. Dicen, no es verdad, no hay esa sospecha. ¿Por qué? Porque casarse con la hermana de una mujer halutza es una prohibición de Rabbanán nada más. ¿Sí? Entonces si tú hiciste kiddushin, todo el mundo sabe que es de Rabbanán, que no se puede. Hiciste el kiddushin midoraitá, seguro cae. Si seguro cae, seguro van a necesitar ¿qué? Un get. Entonces nadie se va a equivocar en eso, como dice Resh Lakish, que aquí explicó Rebbi, que la hermana de una mujer divorciada, sí, o sea, si una persona está casada con una mujer y la divorció y se quiere casar con la hermana, es una hervá midoraitá, y por eso tenemos la sospecha en el caso primero. Pero la hermana de una mujer halutza está prohibido para el holetz únicamente midorapanán y no midoraitá. Muy bien.
Así nos dice la Gemara, fantástico. Sigue diciendo la Gemara. Y por eso, es importante, y por eso no se necesita miun en este último caso. Por eso cuando no hubo Kiddush Ma'amar, sino nada más hay zika, suficiente que haga con esta ketaná, con el yavam, únicamente ¿qué? Halitzá, y con eso es suficiente. Ahorita la Gemara trae una historia relacionada con una ketaná que recibe los Kiddushin sola, sin consentimiento del padre. Escuchen bien. Hanhu betre de abu kashatu hambratu tetzi pebe babel. Shakal had minayu kasad de hambra, ya hable le jabre. Amar mikacheli beratech lebri. Amar rabina, afiru le mande amar haishina shema nitratza haav, shema nitratza ben lo ambrinan. La historia es la siguiente. Una historia de dos personas, dos hombres en Babel, estaban sentados tomando y bebiendo vino en la sombra de un árbol de sauce. Sí, estaban tomando vino. Vino uno de ellos, pongámosle nombre. Reubén le dice a Shimón. Reubén agarra un vaso de vino y se lo entrega a Shimón, su compañero. Y le dice, mira, Shimón, tú tienes una hija y yo tengo un hijo. ¿Sabes qué? Con este vaso de vino quiero que recibas Kiddushin por tu hija Ketana, por tu hija pequeña. ¿Para quién? A favor de mi hijo. ¿Está claro o no? Aquí en este caso, no es el hombre directamente que se lo está dando a la Ketana ni al papá, sino es que es el papá del novio, el papá del hombre, se lo está dando al papá de la novia, de la futura novia. ¿Y cómo lo está haciendo el Kiddushin? ¿A través de un vaso? Un vaso de vino. La pregunta es si sirve o no. Porque vimos una opinión, que es la de Rab, ¿sí? Que cuando uno, un segundito, que cuando la mujer, la Ketaná, recibe el Kiddushin sola, sin consentimiento del papá, algo hay, y sospechamos que puede ser, no es seguro, pero puede ser la opinión de Rab, así dijimos que algo hay, y puede ser algo hay, y necesita Geti y Miun. ¿Por qué algo hay? Porque sospechamos que el papá sí acepta. Si dice la Gemara, según esa opinión, podemos decir que aquí también sospechamos que el hecho que el papá del hombre le está diciendo al papá de la novia, mira, aquí está por mi hijo, sospechamos que puede ser que el hijo acepte. Y si el hijo aceptó, pues fantástico. Deberíamos de sospechar, entonces debería el Kiddushin, debería recaer. Dice la Gemara, no. Dice Rabina, inclusive según la opinión, según Rab, que dice que una Ketaná que recibe los Kiddushin, ¿quién tiene que recibir los Kiddushin en el lado de la mujer cuando es Ketaná? No ella, el papá. Y aún así hay una opinión que dice que es la que vimos al principio de la clase, la opinión de Rab, que si la Ketaná recibió los Kiddushin sin el consentimiento del papá, algo recae porque sospechamos que puede ser que el papá acepta. Aún según esa opinión que sospechamos que el papá acepta. Aquí, en el caso de que el papá del hombre le dio al papá de la mujer, aunque del lado de la mujer el papá de la mujer lo recibió, que esto está fantástico, pero aquí que el papá del hombre lo dio, no decimos que puede ser que hay Kiddushin porque sospechamos que el hijo lo acepta. No, el hijo tiene que aceptarlo claramente. ¿Por qué? Porque un hombre no está dispuesto a consagrar a una mujer sin consentimiento de él. Él quiere ver con quién se está casando. A diferencia de una mujer, que es la regla que vimos ya anteriormente, table meitavdu, mile meitavdu, siempre la mujer prefiere casarse más que el hombre. Así nos dice la Gemara. ¿Está claro? Lo repito esta parte. Está claro. También según la opinión de Rab, que sospechamos que puede ser que acepte, aquí en el caso del papá del hombre, no decimos sospechamos que puede ser que el hijo acepte. ¿Por qué? Porque el hombre quiere ver lo que ve. Dice la Gemara, un segundo. ¿Y tú qué me acabas de decir? De que no sospechamos que el hijo aceptó sin consentimiento del hijo. No sospechamos algo así. Cuando no hay consentimiento del hijo, no sospechamos que él aceptó. Dice un segundo. Hambre le rabbanan le rabina, bedilma shaliach shavie. ¿Y quién te dijo a ti de que en este caso, en el acontecimiento, no hubo un consentimiento del hijo? Puede ser de que el hijo vino y le dijo a su papá, tú sé mi mensajero, ¿para qué? Para entregar los Kiddushin. Y si es así, debería de quedar la mujer, deberíamos de sospechar esta situación y la mujer debería quedar en Safek Mekuteshet. Duda que es Mekuteshet, porque puede ser que el hijo mandó al padre, no fue sin su consentimiento. Puede ser que el hijo mandó al padre y le dijo, tú sé mi shaliach. Dice la Gemara, ¿qué? Ningún hijo es falta de respeto de decirle a su papá que sea su mensajero. Eso no es bonito. Entonces no tenemos lo que sospechar. Dice la Gemara, Dilmar Tsuyartse Kame. ¿Sabes qué? De acuerdo, no tenemos que sospechar de que el hijo le dijo al papá que él sea mensajero. Pero puede ser que el papá le dijo, mira, yo voy a estar con el papá de esa niña, ¿quieres que yo sea tu mensajero? O sea, puede ser que el que se ofreció fue el mismo papá. Y ahí puede ser que el hijo le dijo, sí, sé mi shaliach, sé mi mensajero.
Amarle Rab bar Shimi beferush amar mor de lo savar leha de Rav Shmuel. Responde Rab bar Shimi, yo escuché claramente en nombre de Rabina, en nombre de ti mismo, sí, en nombre de Rabina, lo que dijo el jajam que mencionamos antes, ¿sí? ¿Que qué? Que no opina lo que dice Rabbi Shmuel. ¿Qué opina Rabbi Shmuel? Rabbi Shmuel opina que una ketana que recibió kiddushin sin consentimiento del papá, ¿sí? ¿Cuál es la halajá? Sospechamos que puede ser que el papá acepta y por eso hay algo. Dudamos que hay algo. Dice Rabbi bar Shimi, dice Rabbi bar Shimi al que pregunta, que yo escuché claramente de Rabina que inclusive en una niña no opinamos como Rabbi Shmuel, sino opinamos que ¿qué? De que si una niña recibe, no sospechamos en absoluto de que el papá aceptó y por lo tanto la niña está cero mekudeshet. Igualmente aquí, con shiken, aquí en el caso del hombre, decimos que ¿qué? ¿Por qué no sospecha que lo hizo, que aceptó el shihud, que el papá le ofreció al hijo para...? No sospechamos esas cosas. Si no lo escuchaste claramente, al igual que con una niña, discutimos con Rabbi Shmuel y no sospechamos en absoluto, con shiken aquí, no sospechamos en absoluto. Así nos dice la Gemara. Próxima historia dice la Gemara, Hau Gabra de Kadish Bekisha, de Yarka Beshuka. Escuchen esta historia. Amar Rabina Filu le mande Amar Joshim Sheman Itratzah Ha'av Hani Mili Derech Kavod Val Derech Bizayon Lo. Amar le Rabaja Brindit Fili Rabina Bizayon de Mai, Bizayon de Yarka y Bizayon de Shuka. Nafkamina de Kadish Bekaspa Beshuka. O Bejisha de Yarka Bebetamai. Amar le Idi Vaidi Derech Bizayon Hu. Dice la Gemara, ¿qué pasa? Un hombre que viene, y ahorita no es un hombre que viene y consagra a su hijo, no. El mismo hombre viene y quiere y le entrega los kiddushin a una ketaná en el mercado. ¿Y qué kiddushin le entrega? No le da un anillo, no le da algo así elegante, sino le da un manojo de verduras pequeñas, un manojo pequeño de verduras. ¿Sí? ¿Y dónde lo hace todo esto? En el shuk, en el mercado. Dice Rabina, en este caso también según la opinión que dice, que cuando una ketaná recibe sus kiddushin sin consentimiento del papá, sospechamos de que hay algo, porque sospechamos que puede ser que el papá aceptó y safé kiddushin, en este caso no sospechamos en absoluto que el papá lo aceptó y hay cero kiddushin, no hay nada. ¿Por qué? Porque todo lo que sospechamos que el papá, según esta opinión Rabbi Shmuel, que sí sospechamos que el papá aceptó, es cuando por lo menos la manera del kiddushin fue una manera honrada, de respeto. Pero aquí que fue una manera despreciable, ahí ya no. Pregúntale a la Gemara, ¿cuál fue la manera despreciable? Responde la Gemara, hubo dos puntos. Una que fue con un manojo pequeño de verduras, ¿sí? Y la segunda que fue con ¿qué? En el mercado, así, en la mitad de todo el mundo. Eso no se hace. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre las dos razones? ¿Qué pasa si el hombre le entrega dinero, que es una manera honrada, pero en el mercado? ¿O qué pasa si le entrega un manojo pequeño de verduras, pero en la casa? ¿Sí? Esa va a ser la diferencia de los dos lados. ¿Cuál es la halajá? ¿Qué es la parte despreciable aquí, que es la que invalida aquí el tema? Dice el Emán las dos. Cada una de estas dos invalida. El hecho que lo hizo en el mercado, una es suficiente. El hecho que lo hizo en el mercado está mal. Y el hecho que lo hizo con un manojo de verduras también está mal. Y por lo tanto, si hizo con dinero en el mercado o con un manojo de verduras en la casa, si recibió la que traen los kiddushin directamente del hombre sin consentimiento del papá, y no sospechamos de que el papá acepte algo así. No tenemos que sospechar porque el papá no acepta que haya mínimo desprecio en ninguna de las situaciones del matrimonio del kiddushin, y por lo tanto en este caso no tenemos lo que sospechar. Próxima historia dice la Gemara, How de Amar Likrivá. Escuchen esa historia. Veía Ambra Likrivá, que faté, ad de amarla tejeve Likrivá, ad de achli beshati ati kereve, beigra vekachá. Amar abayektiv sherit Israel yasu avla, velo yidabru chazav. Raba Amar chazaka en adam torach beseudam ofsidamai benayu, ika benayu de lotarach. Escuchen esa historia. Dice la Gemara, había una pareja, un papá y una mamá, sí, que tenían una hijita. Y esa hijita era ¿qué? Era menor, ketana, menos de 12 años, ¿sí? Y ya estaban empezando a ver shidduchim, ¿con quién se casa? Escuchen esta historia. Viene el papá y dice, yo quiero que mi hija se case con un familiar mío, de mi lado. Viene la mamá y dice, no, yo quiero que mi hija se case con un familiar mío, de mi lado. Ahí empezaron a discutir y al final, ¿quién ganó la discusión? La señora. La señora obligó, la convenció al esposo y le dijo que ¿qué? Mira, yo quiero que sea un familiar de mi lado. Y el esposo dijo, ¿sabes qué? Tú mandas, mi hija se va a casar, nuestra hija se va a casar, esta ketaná va a recibir kiddushin de un hombre familiar de tu lado de la mujer. Bueno, empezaron, ya hicieron el día
Y efectivamente prepararon la seudá, la comida, todo muy bonito. Invitaron a los invitados, muchos invitados. Y mientras que están comiendo y bebiendo, no alcanzaron a hacer kiddushin de la hija con el hombre de la familia del lado de la mujer. Vino el familiar del lado del hombre, fue al techo y le hizo kiddushin con 2 testigos ahí. ¿Sí? La pregunta es, si en este caso, ahorita normalmente para que el kiddushin recaiga con una ketaná, tenemos que sospechar que el papá aceptó o que seguro aceptó. La pregunta es, en este caso, puede ser que el papá acepta. ¿Por qué? Porque ahí está que al principio él dijo que quiero que sea un hombre ¿de quién? De mi familia, dijo el papá. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Dice Abayé, no sirve, porque está escrito el versículo en Sefanía, Sherit Israel lo yasu habla velo yidabru hazav. El pueblo de Israel no habla mentira. Una vez ella le dijo a su esposa que ¿qué? Al principio le dijo que quiero con un hombre de mi lado, dice el esposo. Pero después le dijo, acepto de tu lado. Una vez dijo eso y prometió a su esposa que la hija se va a casar con un familiar de ella. No sospechamos de que el papá de ella acepta sus kiddushin y por lo tanto no queda mekudeshet en absoluto. Raba también dice la misma opinión, pero por otra razón. Él dice, mira, si ya ellos tomaron una decisión entre los padres y ya hicieron un catering, una seudá y todo el mundo está comiendo y bebiendo, ¿tú crees que ahorita y ya tienen al hatán, al novio, todo, entonces tú vas a venir a casar a otro novio ahí? La gente no va ahorita meterle, organizar toda una boda, todo esto para ya tienen designado al novio para ahorita cambiarlo. Entonces, también, según esta opinión, pero por otra razón, también según Raba, la halajá es que ¿qué? De que no queda mekudesh, porque en este caso seguro el papá no acepta. ¿Pero por qué? Por otra razón, porque prepararon la seudá. ¿Cuál es la diferencia entre las 2 razones? Dice la Gemara en un caso que no prepararon una seudá. Según la segunda razón, que es por seudá, aquí no hubo seudá, pues sí va a servir el kiddushin del segundo, sí, del familiar de él. Sin embargo, según la primera razón, el hecho que ya quedaron entre los dos, que es familiar de ella, pues familiar de ella, y no va a servir el kiddushin. Así nos comenta la Gemara. Seguimos. Hasta ahorita la Gemara estuvo hablando respecto, escuchen bien, una ketaná que recibió los kiddushin ella sola sin consentimiento del papá. ¿Pero qué estamos hablando? Una ketaná que recibió ¿qué? ¿Los qué? Kiddushin, que es el primer lazo nupcial. Sí, es el compromiso religioso, es mucho más fuerte que el compromiso de hoy en día. Ahorita la Gemara viene y nos habla sobre lo siguiente, escuchen bien. Una ketaná, que ¿quién recibió los kiddushin? El papá. O sea que ella seguro queda 100% mekudeshet. Pero después de que ya había kiddushin con ese hombre, ella recibió la ketaná, el nisuin, que es el segundo lazo nupcial, ¿sí? ¿Lo recibió quién? Ella misma. La pregunta es, ¿qué pasa en este caso? Vamos a ver la Gemara. נתקדשה לדעת אביה, והלך אביה למדינת הים, ועמדה ונישאת, אמר רב אוכלת בתרומה, עד שיבוא אביה וימחה. רב עשיה אמר, אינה אוכלת שמא יבוא אביה וימחה, ונמצאת זרה, אוכלת בתרומה למפרע. הווה עובדה וחש רב להדר רב עשיה. אמר רב שמואל בר יצחק, ומודה רב שהיא מתה, אינה יורשה, וכאומנה בחזקת מראה. Dice la Gemara exactamente el caso que mencioné. Una ketaná, el papá de ella viene y recibe los kiddushin por ella. ¿Qué pasa con ella? Queda 100% mekudeshet. Después el papá no sigue en la ciudad, el papá se fue a la diáspora, viajó. Y vino ella, dijo, bueno, mi papá viajó, ¿qué voy a hacer yo ahorita? Recibo los nisuin, recibió la ketaná misma los nisuin de este hombre. Mientras que el papá estaba ¿en dónde? En la diáspora, es importante este detalle, el papá estaba en la diáspora. O sea que recibió ella los nisuin sin consentimiento, los nisuin sin consentimiento del papá. Dice Rab, los nisuin sirven. Ya que el papá hizo el kiddushin, lo sirvió, podemos asumir también de que el nisuin, el papá también, aunque fue sin su consentimiento, seguramente el papá lo acepta. Y por lo tanto queda nesú, hasta tal punto que si esta ketaná se casó e hizo este nisuin con un cohen, puede comer terumá. Y si viene después el papá de la diáspora, regresa y se entera del matrimonio y dice, yo no acepto este nisuin, pues ahí obviamente queda anulado y para de comer terumá. Pero mientras, asumimos que ¿qué? Que está todo bien, hay nisuin, come terumá, todo perfecto. ¿Así opina quién? Así opina Rav. Escuchen bien nombres, Rav opina así. Segunda opinión, Rav así viene y dice, no señor, no. Sospechamos que es buen nisuin, pero el papá no está aquí, puede ser que el papá no lo va a aceptar. Es prohibido de que si ella se casó con un cohen, de que coma terumá. Porque sospechamos que el papá eventualmente venga y rechace, refute, no esté de acuerdo, no acepte este matrimonio y sale que retroactivamente comió terumá una zará, una mujer de Israel. Discusión. Si come terumá de inmediato o no, esa es la discusión.
Y la Gemara cuenta que efectivamente hubo una historia real de un caso así. Y Rav, a pesar de que él opina que está permitido que coma terumá, él sospechó la opinión de Rav así, dijo mejor no coma terumá para no entrar en problemas. Así nos cuenta la Gemara. Y la Gemara viene y limita estas palabras de Rav. Dice lo siguiente: Rav Shmuel bar Rebbe viene y dice: todo lo que decimos, escuchen bien, todo lo que decimos ahorita es respecto a terumá. Respecto a terumá es cuando Rav nos dice que Meikar Adin puede empezar a comer terumá de inmediato porque asumimos de que el papá sí aceptó. Pero, ¿qué pasa? Escuchen bien. Si la Ketaná recibió el Nisuín sin consentimiento del padre porque se fue a Medinat Hayam, y la Ketaná tenía unos bienes y murió. Normalmente cuando la mujer muere, ¿quién la hereda? El esposo. Se la pregunta es ahorita, en este caso, ¿el esposo puede heredarla a ella? Dice la Gemara, Rav también está de acuerdo que a pesar de que en el caso de terumá asumimos que el papá aceptó, aquí no asumimos esto. ¿Por qué? Porque ya que no es 100%, cuando tenemos duda en mamonot, en temas de monetarios, en temas de herencias, en monetarios, uke mamoná, behaeskat mare. Safek mamonot, lo dejamos, el dinero no lo movemos. Y por lo tanto, si está en posesión de ella, en familia de ella, se mantiene en familia de ella. Y no, se pasa a manos de él hasta que no esté 100%. Y en terumá, porque es diferente. Si no es seguro, porque terumá en verdad, y aquí es importante explicarlo, terumá en verdad, apenas ella recibe kiddushin de un kohen, midoraitá, ya puede comer terumá. Solo Jamí dijeron que no coma terumá, no vaya a ser que ella se lleve terumá a su casa y le dé de comer a los familias, muy bien, a la familia de ella, ¿sí? Ya que es un tema de Rabaná nada más, esta sumida es suficiente para solucionar esta prohibición de Rabaná. Pero en tema de mamonot, safek, mantenemos el dinero, tenemos que estar seguros 100%. Así nos dice la Gemara. Seguimos. Nitkachá ledat veniset shelo ledat. Veavía kan. Rabuna amar en aojelet, Rabirmía baraba amar ojelet. Rabuna amar en aojelet. Vafilu le rab de amar ojelet, hatam hu de lo iteleab. Avalajad iteleab, hay de ishtik, mirtachratach. Rabirmía baraba amar ojelet, vafilu le rabasi de amar en aojelet, hatam hu de shema, yavo avia vimje, avalhaja mideshatik, itnuje itnejale. Bien, la Gemara trae otro caso similar al anterior, pero un poco diferente. Escuchen bien. Una Ketaná que recibió Kiddushin su papá con un Kohen. ¿Quién recibió el Kiddushin? El papá. Significa que ya está Mekudeshet 100% ¿con quién? Con el Kohen. Muy bien. Y después se casó, recibió ya los Nisuín sin consentimiento de él, sin consentimiento del papá. Pero en este caso, el papá, cuando ella recibió los Nisuín, se encuentra presente. Pero el papá no lo aceptó. Tampoco lo refutó, tampoco lo rechazó. En el caso anterior, repito, el papá cuando recibió el Nisuín estaba de viaje, entonces no sabíamos nada. Aquí el papá está presente, sí, en los Nisuín. Pero ¿quién recibió los Nisuín? Ella, y no hay consentimiento claro del papá. No sabemos cuál es la opinión del papá. ¿Qué pasa en este caso? El papá lo vio y se quedó callado. ¿Qué pasa? Y el papá recibió Kiddushin al principio, ¿sí? ¿Qué pasa en este caso? Dice Rabuná, no come terumá. Sin embargo, Rabbi Meir Barabá dice, sí come terumá. Y la Gemara explica. Rabuná viene y dice que no come terumá, e inclusive según la opinión de Rab, que en el caso anterior dice que sí come terumá, aquí no va a comer terumá, así dice Rabuná. También según Rab, que en el caso anterior dice que sí come terumá, en este caso no come terumá. ¿Por qué? Porque en el caso anterior, el papá no estaba en la diáspora. El papá no estaba presente, estaba en la diáspora. Y por lo tanto, si nosotros nos ponemos a asumir, si él hizo el Kiddushin, pues seguramente asumimos que él Nisuín también lo acepta. ¿Por qué no lo hizo él? ¿Por qué no lo recibió él? ¿Por qué no se pronunció? Porque no está aquí. Pero en este caso, que se encuentra el papá, ¿por qué se quedó callado? Debería decir que lo acepta. Si se quedó callado es porque está molesto, está bravo. ¿Significa que qué? Que no lo acepta. También según Rab, en el caso anterior, aquí va a estar de acuerdo, dice Rabuná, que no puede comer terumá. Y Rabbi Meir Barabá dice lo contrario. No, señor, en este caso, seguro que la mujer come terumá. Y no nada más según la opinión de Rab en el caso anterior, sino también según la opinión de Rabasí en el caso anterior, que no come terumá, aquí sí come terumá. ¿Por qué? Porque en el caso anterior Rabasí dice que no come terumá, porque ahí el papá está en la diáspora. No sabemos. Puede ser que lo acepta, puede ser que no, estás asumiendo. Puede ser que venga el papá y rechace y sale que está comiendo, como dijo Rabasí, terumá todo el tiempo antes retroactivamente de manera prohibida. Pero aquí el papá está presente y se quedó callado. Si se quedó callado es porque, no porque está bravo, como opina la primera opinión de Rabuná, sino porque lo aceptó. Por eso en este caso también Rabasí, que en el caso anterior dice que no come terumá, en este caso, según la opinión de Rabbi Meir Barabá, sí come terumá. Próximo caso. Nitkachá shelo ledat avia, veniset shelo ledat.
Veavía Kan, Rabuna Amar Ojelet, Rabirmía Barabá Amar, Ena Ojelet. Escuchen bien los nombres. Amar Hula, Ha de Rabuna, Kajometz la Shinaim, Vejeashan la Enaim. Hashta Umatam de Kidushe Doraita, Amar Tlo Achla, Hajalo Kol Shiken, Nir'in Dibre Talmid. Escuchen bien, antes de seguir explico esta parte. Una Ketaná que recibió los Kiddushin, ¿quién? Una Ketaná que recibe Kiddushin de un Cohen. ¿Pero quién lo recibió? Ella misma. Sin consentimiento del papá. Posteriormente, recibe Nisuín de este mismo Cohen, el segundo lazo nupcial. ¿Y de quién lo recibe? De este mismo Cohen. Y también sin consentimiento del padre. Y el papá está presente en ambas situaciones. En el Kiddushin y en el Nisuín. En este caso, ¿come terumá o no come terumá? Dice la Gemara, Mahloket. Rav Huna opina, come terumá. A pesar que en el caso anterior dijo que ¿qué? Que no come terumá. Y Rabbi Irmía Barabá dice que ¿qué? Que no come terumá, a pesar que en el caso anterior dijo que ¿qué? Perdón, que sí come terumá. Viene Ulay y dice, lo que está diciendo Rabuná aquí no se entiende. Es como si fuese vinagre para el diente, que daña el diente, y como humo para el ojo. O sea que no es bueno para el ojo. No lo entiendo. No entiendo. Si en el caso anterior, que el Kiddushin, ¿quién lo hizo? El papá. ¿Sí? Y aún así me dices que ¿qué? Que ya que el Nisuín no estaba, el Nisuín no lo hizo el papá, sino ella, y estaba en presencia ¿de quién? Del papá. Y aún así me dice Rabuna que ¿qué? Que no come terumá. Aquí, que no nada más el Nisuín no se hizo en presencia del papá. Mejor dicho, no nada más el Nisuín no lo hizo el papá. No, otra vez, escuchen bien. La pregunta, en este caso que estamos hablando es que el Kiddushin y el Nisuín se hizo en presencia del papá, pero sin su aprobación. Se quedó callado. En el caso anterior es, el Kiddushin lo hizo el papá, o sea, que él mismo lo hizo, pero el Nisuín lo hizo ella en presencia del papá. Entonces, bien, la Gemara pregunta, no entiendo lo que dice Rabuna aquí en este caso, en el último caso nuestro, en el caso que el Kiddushin y el Nisuín se hizo en presencia del papá, pero sin aprobación explícita de él. ¿Qué no dice Rabuna en este caso? Que sí come terumá. O sea, no entiendo. En el caso anterior, el Kiddushin lo hizo el papá, y ahí seguro el Kiddushin es midoraitá. Y aún así me dices que Rabuná dice que ya que el Nisuín lo hizo ella, a pesar que fue en presencia de él, pero ya que no se pronunció al respecto y se quedó callado, a pesar que el Kiddushin, ¿quién lo hizo? El papá, no come terumá. Entonces, como tú me dices de que en este caso, también el Kiddushin no lo hizo el papá, y Rabuná me dice que sí come terumá, no me cuadra. Esto parece Kajometz la Shinaim, Vehashan la Enaim, como vinagre para el diente y como humo, ¿para qué? Para los ojos. No me cuadra. Por eso viene la Gemara y dice que aparentemente tiene más lógica lo que dice Rabbi Irmía Barabá en relación a lo que dice Rabuná. Y en verdad Rabbi Irmía Barabá era el alumno de Rabuná. Entonces dice la Gemara que me parece más aquí, la halajá, a favor del alumno más que lo que dice el maestro. ¿Que qué? De que en este último caso, que recibió que recibió Kiddushin ella misma y recibió Nisuín ella misma en presencia del padre, pero no sabemos, y se quedó callado el papá. En este caso nos late más como la opinión de Rabbi Irmía Barabá, que efectivamente ¿qué? No come terumá. Sin embargo, bien la Gemara y responde y explica, escuchen bien, explica la opinión de Rabuná. Amarraba maitame de Rabuná ho'il venasaba maaseyetomá bejayehaab. Dice la Gemara, te voy a explicar. En el segundo caso, en el último caso, ¿sí? A ver, veamos para el caso anterior. El caso anterior, ¿sabes por qué Rabuná dice que come terumá? Te voy a explicar por qué. Porque el Kiddushin lo recibió ¿quién? El papá. Y el Nisuín lo hizo ella y el papá se quedó callado. ¿Sí? Nos dice, perdón. ¿Sabes por qué en el caso anterior Rabuná dice que no come terumá? Que no come terumá. ¿Sabes por qué no come terumá? Te voy a explicar por qué. Porque el Kiddushin lo recibió el papá. Y el Nisuín lo recibió ella y el papá se quedó callado. ¿Por qué se quedó callado? Si lo acepta, que lo diga. ¿Sí? Seguramente está bravo. Entonces no está de acuerdo con eso, por eso no come terumá. Pero en este último caso, la niña hizo dos cosas solas. Hizo también Kiddushin y también Nisuín. Si el papá está bravo, con dos cosas ya tiene que explotar. Si se quedó callado, es porque no está bravo. Porque si hubiese estado bravo, con dos cosas ya explota y lo dice. Ya es too much, ya es demasiado. Si se quedó callado es ¿por qué? Porque está demostrando que lo acepta. O sea, el hecho que fue tan mala situación y aún así se quedó callado nos demuestra que ¿qué? Que lo acepta. Y por eso en este caso Rabuná nos dice lo contrario a la lógica que teníamos antes, que sí puede comer terumá en este caso. Así responde la Gemara. Seguimos.
Seguimos un poquito más hasta la Mishnah. Itmar, ketana shenitkacha shelo ledat avia, amar Rav ben hi u ben avia yecholim leakev. Rav Asi amar avia velohi. Escuchen bien ahorita esto. Como mencionamos al principio de esta clase y en la mitad también, la opinión de Rabbi y de Shmuel, ambos opinan que una ketaná que recibe kiddushin ella misma sin consentimiento de el papá, sospechamos de que hay un kiddushin y por lo tanto, si quieren disolver esa relación se necesita también get y también miun, o sea que algo de relación hay. ¿Sí? Ahorita, dice la Gemara lo siguiente, obviamente si viene el papá y después dice, no estoy de acuerdo con ese kiddushin, obviamente ¿qué pasa? Se disuelve completamente. ¿Por qué? Porque el papá vino y demostró que no está de acuerdo con ese kiddushin. ¿Qué pasa si ella es la que viene y dice, antes de que venga el papá y confirme cualquiera de las cosas, cualquiera de los lados, que si está de acuerdo o no está de acuerdo, viene ella y dice, ¿sabes qué? Yo quiero anularlo, me quiero retractar. La pregunta es si se puede o no se puede. O sea, si ella se quiere retractar de ese kiddushin antes de que el papá dijo que acepta. La pregunta es si sirve o no sirve que ella se retracte. O sea, si de la misma manera que el papá puede venir y decir no lo quiero y lo anula, también ella misma puede venir y decir no quiero y queda anulado. ¿Se puede o no se puede? Dice la Gemara, esto es un mahloket. Rav dice que ya sea ella, ya sea el papá, pueden venir y decir que ¿qué? No nos interesa el kiddushin. Sin embargo, Rav Asi viene y dice, no señor, el único que puede anular el kiddushin es ¿quién? El papá, pero ella no. Ella lo hizo, ella recibió el kiddushin. Ella lo recibió, ella lo aceptó. Entonces, ¿qué decimos? Pues necesita consentimiento del papá. Bueno, el papá es el que tiene el derecho de anularlo o darle luz verde o luz roja. Pero ella no tiene ella no tiene la posibilidad. Más lo que así dice la Gemara. Repito, Rav dice, ya sea ella, ya sea el papá. Rav Asi dice, solo el papá y no ella. Bien, la Gemara y pregunta a Rav Asi lo siguiente. Eitive, Rabuna le Rav Asi, Vermile Hayab Barab le Rav Asi, Immaen Yemaen Avia. El y el Avia, Hiatzma Minain. Talmud Omar, Imaen Yemaen Mikol Makom. Escuchen esta pregunta. Está escrito en la Torá, le pregunta Rabuna a Rav Asi lo siguiente. Hay unos que dicen que le pregunta Hayab Barab a Rav Asi, pero de todas maneras es una pregunta contra Rav Asi. Está escrito en la Torá, Mijael, escucha bien, respecto a una persona que seduce a una mujer virgen y tiene relaciones con ella. La seduce y tiene relaciones con ella. Sí, y era una mujer virgen. La halajá es que Mahor y Marena Lole Isha. Tiene que apurarse y casarse con ella. ¿Por qué? Porque le quitó la virginidad, pues que asuma la responsabilidad y se case con ella. Sin embargo, si rechazará el papá de ella en entregarle a su hija a este hombre, pues en este caso, el hombre va a tener que dar una multa de dinero. Que es fishkol que mojara beturot, que son 50 shekalim de multa. Así nos dice que el versículo. Dice la Gemara, aquí vemos el versículo, que ¿quién es el que puede rechazar? El papá, de no aceptar casarse con él. Pero, ¿cómo sabemos que ella también puede rechazar? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque el versículo cuando dice rechazar, dice si rechaza, rechazará. Imaen y emaen. ¿Por qué repetir? Para decirte que el que rechaza no es nada más el papá, sino también ella misma puede decir no me interesa casarme con este hombre. Perfecto. En cualquier situación, ya sea él, ya sea ella, pueden rechazar y anular. Dice la un segundo. La Gemara entiende en este momento, así la Gemara entiende ahorita, que la Baraita está hablando en un caso de que un hombre sedujo a una mujer y tuvo relaciones con ella con intención de kiddushin. Hay dos maneras, tener relación de manera promiscua, znut, o de kiddushin. La Gemara entiende en este momento que el caso del versículo, el caso de la Baraita aquí que está hablando en un caso que ¿qué? Que el hombre seduce a una mujer virgen, Nahara Betulá, ¿sí? Y tiene relaciones con ella con intención de kiddushin, ¿sí? O sea que ella recibe kiddushin sin consentimiento del padre. Muy bien, ¿sí? Seguro de que el papá no está de acuerdo con esto. Claro. Y aún así, nos dice el versículo claramente que ¿quién puede refutar y rechazar? No nada más el padre, sino también la mujer. Vemos que inclusive que ella recibió el kiddushin, ella puede retractarse, mientras que el papá no aprobó la situación. Mientras que no hay consentimiento del papá. Así dice la Gemara. Sin embargo, dice la Gemara, no. Amarle urrab, lotis lo batar ibja. Yahol shanu elehu que con shepita shelo le shumishut. Le responde Rab
al que hizo la pregunta para responder la opinión de Rabasí, no vayan según la lógica contra. O sea, ustedes están yendo a todo al revés, están haciendo algo al revés para preguntar. No hagan cosas al revés y no pregunten. ¿Quién te dijo a ti que el caso del versículo y de la baraita es en un caso que el hombre seduce a una mujer virgen, una nahara betulá, y tiene relaciones con ella con intención de kitushin y por ende lo comparas? Que recibió kitushin sin intención, sin consentimiento del papá. No, el caso puede ser que un hombre seduce a una nahara betulá, tiene relaciones con ella con intención de qué, no de kitushin, sino con intención de qué, desnudo, promiscuo. Nada que ver con kitushin, entonces no es relevante para preguntarle contra Rabasí de este caso. Así responde la Gemara. Sin embargo, la Gemara pregunta sobre esto. No entiendo. Si es que el caso es que el hombre seduce a la mujer para tener relaciones, tuvo relaciones con ella sin intención de kitushin, sino con intención de promiscuo, un acto promiscuo, ¿sí? Dice la Gemara, entonces si es así, pues no necesitamos, el versículo no necesita enseñarte que el papá o la nahara pueden rechazar a este hombre, como si fuese que hay un kitushin y ellos necesitan rechazar. No sé, si no hubo kitushin, si no fue con intención de kitushin, ¿hay una relación entre ellos? Cero relación. O sea, ¿qué necesitan rechazar? Y Maen mashma que tienen que hacer un rechazo, no nada más rechazar al hombre, sino que tienen que hacer un rechazo de ¿qué? De una relación que hay. ¿Qué relación hay si no fue con intención de kitushin? Pregunta la Gemara. Dice la Gemara, no, Amar Nachman bar Yitzhak, lo marshe meshalem que nazca me futé. Dice la Gemara, no, lo que te viene a decir aquí el versículo no es que hay una relación, que se casa una relación, está rechazando la relación. Pues la Gemara lo que está diciendo es que en caso que está rechazando al hombre y no quiere que se case con la mujer, pues tiene que ¿quién? Tiene que pagar la multa. ¿Y quién puede rechazar al hombre? Ambos, ya sea él papá o ya sea ella. No tiene que haber aquí una relación. Entonces puede ser que aquí la relación no tiene que haber una relación entre los dos. O sea, no tiene que ser una relación de kitushin, sino puede ser una relación de snud, promiscua completamente. Pero en un caso, ¿sí? Entonces, culmino. Entonces, en un caso que efectivamente si la seduce a la nahara betulá y lo hace con intención de kitushin y ella recibe por ende los kitushin sin consentimiento del padre, puede ser de que en este caso el único que va a poder rechazar ¿quién es? El papá y no la hija. Como dijo Rabasí, entonces no hay pregunta de este caso, porque este caso que dice papá y la hija es respecto al tema del Knas, nada que ver con kitushin, como dijimos, no hay prueba. Y la Gemara trae una prueba a favor de esta última explicación, o sea, esta respuesta, o sea, no hay prueba en contra de Rabasí, como acabamos de responder, y la Gemara trae una prueba a favor de esta respuesta, de que no hay prueba de lo de antes. ¿Por qué amarle Rabbi Yosef? Yahi, ayno de tanina mahor y marena lo le isha, shetzricha emeno kitushin, veim pitale shum mishut kitushin la mali. Amarle abaye no, tzricha kitushin le da tavia. La Gemara dice, está escrito en la baraita, en otra baraita está escrito respecto a un hombre que seduce a una mujer, nahara betulá, que maori marena lo leisha, que rápido debe él y casarse con ella, tomar responsabilidad y casarse con ella. Y de aquí, este versículo aprendemos que ¿qué? Que ella necesita hacer con este hombre ¿qué? Kitushin. Si tú me dices de que el acto que hizo la sedució y tuvo relaciones con intención de kitushin, ¿por qué tiene que hacer otra vez kitushin? Mashma, como dijimos antes, al final, en la respuesta, que el acto fue con intención, la sedució y tuvo relaciones con ella con intención, no de kitushin, sino con intención promiscua, la intención de eso. Porque si no, porque el versículo te dice, porque la baraita nos enseña, nos enseña del versículo que Maori Marena lo isha, que tiene que hacer otro kitushin. ¿Por qué va a tener que hacer otro kitushin si ya la primera relación que tuvo fue con intención de kitushin? Vemos de aquí que efectivamente la primera relación no fue con intención de kitushin, sino con intención de snut, y por eso una pregunta contra Rabasí. Así la Gemara aquí trae una prueba a favor de la respuesta que vimos antes. Sin embargo, la Gemara dice, no es una prueba. Puedes decir esa respuesta, pero no hay una prueba de esta baraita. ¿Por qué? Porque puede ser que lo que te dice aquí que necesita otro kitushin, puede ser que en verdad la relación que tuvo cuando la sedujo, puede ser que fue con intención de kitushin. Entonces, ¿por qué el versículo te enseña Maori Marena Loli Isha y la baraita aprende que necesita otro kitushin? No, porque ya que el primer kitushin no fue con consentimiento del padre, pues tiene que hacer otro kitushin con consentimiento del padre. O sea, el hecho que te dice que tiene que hacer otro kitushin no significa que el primero no fue con intención de kitushin. Puede ser que el primero fue con intención de kitushin. ¿Por qué van a necesitar otro kitushin? Porque el primero no fue con consentimiento del papá. Entonces no hay prueba para esta última prueba no hay prueba para esto último que quisimos decir, pero tampoco hay pregunta en contra Rabasí, como explicamos. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.